¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Estamos en Futuro Posible. Y vamos a hablar de un nuevo tema en nuestro país, que es el narcotráfico. Y obviamente que es tremendo, dramático. Vamos a hablar con Alberto Forin, que es un especialista, porque queremos saber si nos tenemos que asustar realmente, cómo nos protegemos frente a esta mafia del narcotráfico, en qué etapa estamos y, por supuesto, como siempre les cuento, es Futuro Posible, hablamos de la salida. Entonces, ¿cómo salir de este flagelo? Bueno, unos auspicios y los invito a que se queden a ver de qué se trata este tremendo tema, como les dije en un principio. ¿Querés viajar? Hacelo con Quiero. Canjeá solo puntos o combiná puntos, pesos y cuotas. Ingresá en quiero.com.ar y empezá a vivir tu viaje. Inscribite ya y disfrutá tus vacaciones. Banco Galicia, cada día más. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ALBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Y como les dije, estoy con el especialista en narcotráfico, Alberto Forin. ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, para contarles que es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford y especializado en narcotráfico y docente también de la Universidad de San Andrés. Alberto, muy joven, ¿por qué te especializaste en narcotráfico? Bueno, mira, en realidad yo vengo trabajando hace muchos años, casi 20 años, investigando temas de partidos políticos. Yo arranqué mi especialización y siempre trabajé sobre temas vinculados a los partidos. Y en particular a cómo funcionan internamente los partidos políticos. Hice mi tesis doctoral precisamente sobre el funcionamiento interno de los partidos. Sí. Y ahí uno empieza a ver que hay algunas dinámicas de los partidos en la Argentina, todo esto sobre la Argentina, ¿no? Que son muy llamativas en términos de varios aspectos, ¿no? Uno, el tema de cómo están organizados y el rol que tiene en algún lugar la violencia. Sí. ¿No? Y el ¿Esto otro, es histórico o vos te fuiste a la historia también? Esto es histórico, es tan viejo como la Argentina. Pero hay una segunda pata que tiene que ver con cómo se financian los partidos políticos, ¿no? Entonces, a partir de eso empecé a tratar de entender de qué manera se vinculaban los partidos con estas lógicas no tradicionalmente estudiadas, no tradicionalmente, entre comillas, legales, Sí. y encontrar esos vericuetos Del financiamiento. del financiamiento y de el uso por parte de los partidos, de algunos grupos, de grupos extraños. Por ejemplo, las barra bravas. Sí. Bueno, las barra bravas en la Argentina las usan muchos partidos y eso no es común en otros partidos políticos del mundo. Entonces eso me generó dudas respecto de, bueno, ¿qué hay de particular en los partidos argentinos? ¿Por qué ese coqueteo con la violencia, con lo ilegal, típicamente representado? Porque muchísimos partidos reivindican su relación con las barras bravas, Sí. que
hoy son una fuente de violencia muy significativa en la Argentina, ¿no? Y el otro tema, ¿no? Financiamiento. Sí. ¿No? ¿Cómo se financian los partidos en la Argentina? Y los partidos tienen huecos enormes de financiamiento de la política, así que si mirás que la violencia y el dinero están también asociados al narcotráfico, es fácil hacer el paralelo en donde, bueno, debe haber algún vínculo entre lo uno y lo otro. Entonces por ahí llegué al mundo del narcotráfico, que bueno, después se transformó en un tema, lamentablemente, yo hace un par de años que estoy trabajando, políticas de seguridad estudio hace más de 10 años, sí. No es algo nuevo, pero el narcotráfico y su vinculación con la política en particular lo vengo siguiendo ya hace un par de años, producto de esta inquietud, ¿no? Claro. De decir, acá tenemos algunos problemas que son estructurales y que requieren pensar políticas específicas respecto al narcotráfico, pero también pensar temas específicos respecto a la política. Sí, y también a la pobreza. Pero bueno, vamos a ir desglosando el programa. Yo digo, lamentablemente surgió el tema del narcotráfico en la Argentina, pero también si surgió, obviamente que es lamentable, pero que haya surgido el tema también es necesario para poder solucionarlo. Vamos a ver en qué etapa estamos y ya te voy a preguntar. Pero lo primero es por qué surge. Y vos, en alguna entrevista que leí, hablás de que, bueno, 50 años atrás la Argentina era diferente, la familia no estaba en crisis, la escuela tampoco el trabajo, no había pobreza. Así es. Y todo cambió. Así es. Mira, ¿cómo surge, ¿no? La primera parte de tu pregunta? Lo que hoy vemos como algo novedoso para una porción enorme de la opinión pública, no es algo nuevo. La Argentina figuraba ya hace 30 años, en los 80s, como uno de los proveedores de cocaína de Estados Unidos, en los años 80s. Junto con Brasil y Chile, de acuerdo a documentos desclasificados hace poquito, Argentina aparecía como uno de los proveedores de cocaína, del 4 al 5% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos en los 80s. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que Argentina dejó de ser un país, básicamente, que era una ruta de exportación. Sí. Entraba y salía. Entraba y salía. Y entraba relativamente poco y salía casi toda la que entraba. Claro. Y eso dejó de ser así. Entonces, progresivamente... Ahora queda. La Argentina creció en su exportación, creció muchísimo como ruta, creció muchísimo como mercado de consumo interno, que esto es, por eso digo, queda droga en la Argentina, y creció en una tercera dimensión que es muy preocupante, que es la de la elaboración de algunas fases de las drogas, en particular dos tipos de drogas, las drogas sintéticas y la transformación de pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína. ¿Y qué es lo que hay en común en esos dos procesos? ¿Por qué la Argentina crece en esos dos procesos? Básicamente porque tiene una industria química y una industria farmacéutica que vuelve algunas de las materias primas que se usan para transformar a las drogas muy accesibles. Y no hay muchos países del mundo que tengan industrias químicas e industrias farmacéuticas desarrolladas. En América Latina no hay... ¿Muy accesibles por un tema de que son económicas o que están protegidas? No, es que están mal reguladas y que hay un mercado ilegal de precursores químicos, como se llama técnicamente. Sí. Entonces, uno empieza a ver que es más barato para organizaciones internacionales de tráfico venir a terminar de procesar ciertas drogas aquí, porque acá tenés las materias primas fácilmente accesibles, que exportar esa materia prima y además tener el riesgo de elaborar esas drogas en otros países. Entonces, se ahorran un paso elaborando parte de esas drogas aquí, y eso es producto de que hay industrias farmacéuticas y químicas mal reguladas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que haya, por ejemplo, la acetona? Es algo que se usa para fabricar drogas en una fase. Bueno, ¿está bien regulada eso? Bueno, no, lamentablemente no. Y hay muchas sustancias, hay lo que se llama un registro de precursores químicos que hoy está básicamente desactivado. Entonces, si vos no tenés control sobre
materias primas que son claves para la elaboración de drogas, lo que vas a tener inmediatamente es que las organizaciones vengan a buscar acá de forma sencilla y accesible estos materiales que en otros países no existen o están prohibidos o están muy regulados. Claro, bueno. ¿Cómo entra el narcotráfico también aquí en este país? Bueno, vos decís que este es un tema muy importante, pues es accesible realizar este tipo de combinación de drogas. Pero ¿qué tiene que ver también con la pobreza, ¿no? Del tema de la crisis de la familia, de la escuela, del trabajo. ¿Qué tiene que ver? La Argentina se transformó mucho en los últimos 40 años. La Argentina tenía ciertos mitos que lamentablemente hoy han dejado de tener validez para buena parte de la sociedad. Y en particular han dejado de tener validez para los chicos, para los adolescentes. Porque, por supuesto, yo de ninguna manera justifico ningún tipo de violencia, ni aún la que pueda perpetrar un adolescente. Lo que quiero decir, sin embargo, es que hay horizontes que esos chicos hoy no tienen en la Argentina y que tenían hace 3 generaciones atrás. Es decir, hay un cambio muy fuerte, un agotamiento, a mí me gusta llamarlo, el agotamiento del crédito social que teníamos, ¿no? Claro. Nosotros decíamos, bueno, ¿el mito cuál era? Argentina es un país con poca pobreza, una sociedad integrada, mucha clase media, y si uno estudia y tiene ganas de trabajar, llega. Claro. Eso no existe más. Y los primeros que tienen claridad respecto de que eso no existe más son esos chicos. Son los chicos. Porque ellos no les dice nada que vos les digas, mirá, andá a estudiar a la escuela secundaria. La pregunta es, ¿para qué? Sí. ¿Para qué me prepara la escuela secundaria? ¿Para qué voy a tener trabajo? Y bueno, mirás los números y uno dice, bueno, mirá, en los años 70, previo a la dictadura militar, la Argentina tenía ciertas características sociales. Tenía un dígito de pobreza, un dígito, es decir, menos del 10% de pobreza, menos del 10% de desempleo, y para mí el factor fundamental, menos del 10% del trabajo informal, es decir, el trabajo en negro. Claro. ¿Y por qué digo que esto es particularmente importante? Porque hoy la Argentina, después de... yo creo que el actual gobierno ha hecho muchos esfuerzos positivos en términos de dinamizar el mercado interno, revitalizar la industria, mejorar derechos sociales y sobre todo ir en contra del trabajo en negro. Y después de 10 años de esfuerzos, hoy la Argentina tiene 35% de su fuerza laboral en negro. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema del trabajo en negro? Primero que, por supuesto, no le brinda ningún horizonte a un chico, porque eso es changa, es de corto plazo, es variable, es hoy sí, mañana no, te echo cuando quiero, no tenés ningún tipo de derechos. Entonces vos decís, bueno, mira, yo tengo que estudiar mucho. Cobrás poco también por una changa. Por supuesto, cobrás poco, no tenés ninguna estabilidad, no tenés ningún derecho, y digamos, vos tenés que terminar el secundario para acceder a un empleo de pésima calidad. Claro. Entonces, ¿dónde está el incentivo para un chico en un contexto donde él sabe que va a terminar en ese empleo? No va a terminar el empleo en blanco, en una fábrica, etcétera, etcétera. Va a terminar en changas. O sea que nuestro presente, la verdad que es dramático. Convengamos que aparte los jóvenes comienzan a drogarse, dicen a los 10, 12 años, ¿no? Es así con todo el tema en los sectores bajos con el Paco. Y para hablar, para contarle a la gente, cuando hablamos de familia que está en crisis, generalmente, bueno, es monoparental esta familia, la madre que se dedica tanto al cuidado de los chicos como a trabajar afuera. O sea, ese chico, me imagino, cuando puede sale a la calle, ¿no? No está tanto en la vivienda, que también es precaria. Después el tema de la escuela primaria, que bueno, dejó de ser una escuela donde te enseñan y viene a darte, bueno, que me parece muy bien, ¿no? Protección en cuanto a comida, a higiene, pero también o carecemos de lo que es la escuela primaria de jornada laboral completa, que eso sería una buena medida para contenerlos. Después, como dijiste, escuela secundaria, la mitad o casi la mitad de los jóvenes no la terminan, por lo que vos estás diciendo. Sí, creo es decir, es un caldo de cultivo, digamos. La situación de la pobreza es dramática y esto es un caldo de cultivo para que venga y se instale el narcotráfico y seduzca a los chicos. Tal cual. Hay dos patas de todo esto, ¿no? Yo creo que las políticas sociales, tenemos que ocuparnos de las políticas sociales, tenemos que repensar las políticas sociales, que necesariamente tienen que ser mucho más complejas que las políticas sociales que tenemos hoy. Eso es una parte. Pero con solo esa parte no terminamos de solucionar el problema,
porque obviamente hay muchísima gente con carencias y chicos con carencias que no delinquen. Esto Por de más está supuesto, decirlo, por supuesto. ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay que abordar ese tema. Es condición necesaria. Tenemos que abordarlo sí o sí. ¿Solucionamos el problema solo con políticas sociales? No. A ver. No alcanza con eso. ¿Por qué no alcanza con eso? Porque esos chicos son reclutados, muchas veces por vía de adicciones, por organizaciones muy poderosas. Por organizaciones poderosas de tráfico, por organizaciones poderosas que tienen mucho dinero, por organizaciones poderosas que tienen capacidad de corromper agentes del Estado, que pueden corromper policías, que pueden corromper jueces, en donde esos chicos entran en círculos tremendamente perniciosos, donde terminan siendo rehenes de estas organizaciones. Porque ese chico que una vez es objeto de, entra a una comisaría, Sí. inmediatamente queda enganchado y sometido ¿a qué? A la extorsión por parte de algún grupo de policías, que lamentablemente los hay en muchas provincias argentinas, que medran con el dinero del narcotráfico, Claro, y están que son relacionados. empleados de Claro. o miembros de Sí, bandas. sí. Entonces el problema es doble, digamos, hay que trabajar con políticas sociales, pero también hay que tener una decisión muy fuerte de trabajar contra el crimen organizado y en particular contra sus ramificaciones dentro del Estado. Pues si vos tenés dentro del Estado, y acá vuelvo a lo que te decía de partidos políticos, Claro. si vos tenés dentro del Estado actores vinculados, aunque sea tenuemente, y hay muchos casos donde no lo están tenuemente, con este tipo de organizaciones, sos parte del problema, el Estado pasa a ser parte del problema. Por eso me parece que es de máxima prioridad, además de la cuestión social, central, atacar el tema de la cooptación, de la corrupción que ejercen las organizaciones de tráfico sobre agentes del Estado, ¿no? Digamos que es un tema muy difícil, porque si está relacionado, digamos, con la política, bueno, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Absolutamente. Pero te pregunto, Alberto, ¿en qué situación estamos ahora en la Argentina y si debemos asustarnos? Mira, yo creo que claramente la situación en la Argentina no es buena. La Argentina tiene una situación que ha empeorado mucho en muy poco tiempo. Para darte algunos datos, entre 2005 y 2010, 5 años, Sí. creció el 638% la incautación de cocaína. Uno dice, bueno, si vos creces 638%, la incautación, es decir, lo que se captura de cargamentos ilegales de cocaína, eso puede obedecer a dos causas. Una, que tenés una policía enormemente eficiente. Dos, que circula gran cantidad de droga en tu territorio. Mucho más que eso. Y por supuesto hay mucho más que eso. Lo que se captura se cree que es solamente el 10% de lo que circula. O sea, muchísimo más que eso. Exactamente. Entonces lo que te quiero decir es, me da la impresión, si mirás las incautaciones de muchos países, como Chile y como Brasil, también en Chile y Brasil las incautaciones crecieron. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que la Argentina tiene un problema regional de drogas, está inmersa en un mapa regional de drogas, en donde el país se ha transformado en un destino apetecible para hacer todas las cosas que mencionábamos anteriormente, elaborar, exportar y producir para el mercado interno, ¿no? Entonces, el problema ha empeorado mucho, estamos en una fase complicada, y estamos en particular en una fase complicada por lo que te decía respecto del Estado. Claro. Porque si el Estado tuviera una decisión uniforme de decir, acá ahí tenemos un problema, tenemos que abordar este problema, podremos disentir en algunas políticas o en otras, pero no está en duda que todos los agentes estatales van en un mismo sentido. Y uno empieza a ver que, bueno, hay algunos casos de jueces, algunos casos de fiscales, algunos casos de policías. Intendentes. Problemático. Problemático. Después me vas a contar si algún país del mundo lo pudo solucionar, ¿no? Siempre hablando de esto, el narcotráfico es relacionado con los políticos, porque parece un tema que casi imposible. ¿Cómo hace para entrar la droga, bueno, en el financiamiento de los partidos políticos, de la política? Pero te pregunto primero a ver a una intendencia. ¿Cómo entra? Eso es muy importante y eso me parece que es clave lo que vos preguntás, porque en este momento se está discutiendo un tema que a mi juicio es muy peligroso, que es crear policías municipales. Sí. ¿Sabes por qué creo que es peligroso? Porque en la medida en que si tengo un intendente corrupto
que tiene dinero del narcotráfico y además le doy la posibilidad de tener policía propia, le estoy dando las herramientas para cerrar el círculo donde él tiene hasta su propio ejército privado para su actividad ilegal. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos con el análisis de ese tipo de iniciativas, porque efectivamente uno encuentra en muchas intendencias... Sí, en este momento con el tema de la inseguridad se está hablando mucho de esto. Uno encuentra muchas intendencias en el conurbano y en otros lugares del interior del país donde uno dice, bueno, ¿por qué hay mucha actividad vinculada a la droga en una intendencia y al lado no? Y nosotros hemos trabajado un poco los números y es llamativo que hay mucha variación entre la actividad vinculada a las drogas en ciertas intendencias y no en otras. Entonces lo que me parece es que ahí, ¿qué es lo que hay que ver? La vinculación de los intendentes, de algunos, obviamente, no estoy generalizando. No, por supuesto que no. De algunos intendentes por este tema de el financiamiento ilegal de la política, el enriquecimiento personal. Es obvio que la actividad de brindar protección política al narcotráfico es muy redituable. Me imagino. Entonces, me parece que ahí hay que poner una lupa muy marcada porque estas organizaciones comienzan de abajo para arriba. Es imposible pensar de que las organizaciones de narcotráfico van a intentar, no sé, luchar o cooptar a un presidente. ¿Por dónde empiezan? Por las intendencias, lógico, por los concejales, por los diputados provinciales. Entonces tenemos que tener mucha claridad con este tema, porque si eso empieza a pasar en gran escala, la Argentina va a tener un problema del cual no va a poder salir por décadas. Sí. Y a ver, el tema de Rosario explotó. Sí. Está en todos los medios, pero te pregunto, ¿Rosario es donde el narcotráfico está en la peor situación en el país o también en la provincia de Buenos Aires, el conurbano? Mirá, yo creo que Rosario tiene un problema grave, esto es innegable, tiene un problema grave de violencia, pero yo lo que advierto ahí, volviendo a lo que charlamos recién, es que hay una decisión... De parte del gobernador. De parte del gobernador de política, ir contra esta gente. Claro. Y por supuesto ahí ha habido marchas, contramarchas, eventualmente difícil, algunos errores, amenazas. De todo un poco. De todo. Ahora, yo no dudo de que ahí hay... Decisión política de terminar con este exactamente. flagelo. Ahora, ¿qué vemos en otros lugares? Yo no veo la misma decisión política. ¿Por qué? Bueno, porque no se habla de algunos de estos problemas, ¿no? Es decir... Es obvio que en el conurbano bonaerense hay una situación grave de narcotráfico. Datos de eso, hay que mirar las guardias de los hospitales. A las guardias de los hospitales, el otro día estaba hablando con el jefe de toxicología del Fernández, al cual llega, por supuesto, gente del conurbano. Me decía, mirá, cada vez tenemos cuadros de chicos más jóvenes con cuadros más complejos. Es decir, vos antes tenías, hace 10 años tenías un chico de 20 años que venía con un problema de alcohol, ¿no? Con un coma etílico. Bueno, ahora tenés chicos de 15 años que vienen con un cóctel de drogas, alcohol y psicofármacos legales, todo junto. Entonces, uno empieza, hablando con médicos, te das cuenta que la situación es muy grave. Es dramática. En el conurbano. Entonces, volviendo y para sintetizar, Rosario no es el único lugar en la Argentina donde hay problemas muy severos. Hay problemas muy severos en el Gran Mendoza, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario y obviamente en la provincia de Buenos Aires, donde fingir que el problema no Rosario existe. Explota porque hay decisión del gobernador de combatir este flagelo. Y como en este programa siempre hablamos de las soluciones, que hay caminos, por supuesto, obviamente. ¿Cómo hicieron entonces otros países en el mundo para poder solucionar este tema? Mirá, yo creo que hay muchas soluciones. Lo primero que hay que hacer es no caer en la resignación con estos temas, ¿no? Es decir, esto se trata de un problema complejo, pero también es cierto que la Argentina tiene muchas fuerzas para dar cuenta de este problema. Tiene una sociedad activa, tiene una sociedad civil activa. Tiene muchos partidos políticos con miembros que tienen muy claro que este es un problema. Es decir, yo no creo de ninguna manera que haya que generalizar, como diciendo, este es un problema de la política. Este es un problema de algunos políticos. Perfecto.
Y este no es un problema de la policía o de la justicia. Este es un problema de algunos jueces, este es un problema de algunos fiscales, y este es un problema, y en esto sí hay una escala mayor, de algunas policías. Claro. Pero lo que sí quiero decir es que si uno tiene una estrategia de aislar a estos grupos, aislar a aquel intendente que está metido en este tipo de actividad, aislar. ¿Y quién lo tiene que aislar? Sus propios compañeros de partido. Porque Claro. uno sabe perfectamente, si trabaja en política, quién está y quién no está. Por supuesto que sí. Entonces ahí hay cosas que los partidos, hay debates que los partidos tienen que darse. Y tienen que decidir, todos los partidos democráticos y todas las personas bien intencionadas, trazar una línea. Y decir, sobre este punto no hay ninguna posibilidad de diálogo, de flexibilidad. Claro. Tipo que entra en el financiamiento ilegal con la droga, tipo que sale expulsado de la política. Esa es la única alternativa que yo veo. Entonces, esa es una salida muy importante. Países que hicieron esto, bueno, Colombia tenía más de un tercio de su parlamento bancado por el narcotráfico. Y Colombia hoy no tiene esa situación. Es decir, que hubo un acuerdo político de todos los partidos, es decir, no hay margen para este tipo de actividades. Punto 1. Punto 2. La Argentina tiene que mejorar muchísimo sus capacidades investigativas. No tenemos buena investigación, no tenemos buenas políticas de lavado de dinero, tenemos blanqueos cada par de años, donde no se pregunta el origen de los fondos. Son cosas como muy elementales. La Argentina tiene una economía en negro, y todo país que tenga una economía en negro tiene un hueco gigantesco por donde circula dinero ilegal. Lógico, sí. Entonces bueno, hay vos muchas ves, salidas. Entonces, Alberto, por suerte, ves entonces una luz en el camino. Absolutamente, bueno. absolutamente. Yo creo que se pueden hacer cosas, pero hay que comenzar a hacerlas ya. Sí. Porque en la medida en que muchas de estas cosas se consolidan en el tiempo, cada vez son más difíciles de atacar. Bueno, y como dije en un principio, entonces explotó el tema, y bienvenido que haya explotado, porque bueno, se lo puede combatir. Absolutamente. Yo creo que hay que hablar de esto claramente y mirando las soluciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y muchísimas gracias a ustedes. Los espero el próximo martes.